Isidora Santana, economista y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el gobierno, en el primer periodo del gobierno del expresidente Danilo Medina, acaba de escribir hace muy poco, luego del discurso del presidente retirando la ley de modernización fiscal, un artículo que nos pareció demoledor y muy preocupante. El economista decía: ¿qué pasará en República Dominicana sin reforma fiscal? Seguirá la fiesta del endeudamiento, lo que provocará aumento en el déficit fiscal, entre muchas otras cosas que cuando lo leímos dijimos, pues será apocalíptico. Lo que vamos a ver es realmente muy preocupante. Le damos la bienvenida en el día de hoy para que nos explique un poco qué va a pasar. Ya usted escuchó, bienvenido, buenas noches, estamos rápido, aceleradas. Ya usted escuchó lo que dijo el presidente esta tarde, de que pensábamos, como dijimos anteriormente, que él iba a readecuar, iba a reestructurar, iba a hablar con diferentes sectores e iba a hacer una contrapropuesta. Pero él ha dicho que no va a haber contrapropuesta, que hará los ajustes y que seguirá gobernando con el dinero que tenga, tratando de endeudarse lo menos posible. ¿Y hacia dónde nos va a llevar esto? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un placer estar con ustedes acá. Mira, yo no tengo la menor duda de que el endeudamiento va a seguir. Es decir, el gobierno no va a poder resolver el tema del déficit. Digamos, resolverlo, colocarlo a un nivel un poco más prudente, un poco que le dé un poco más de confianza a todos los agentes económicos. Porque tampoco se trata de decir que nunca debería tener déficit. Eso es muy difícil. Pero bueno, el gobierno va a seguir endeudándose. Hará en principio un esfuerzo para respetar la ley de responsabilidad fiscal, porque es muy nueva. Agosto de este año. Agosto Sí, es de este año. Sí. De no pasar, vamos a explicarla, la ley, pero en resumidas cuentas. Pero va a ser muy difícil que la cumpla por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muchas cosas en mente, tiene muchas cosas en planes. Va a querer seguir ampliando los servicios de la policía, va a querer mejorar un poco el sector salud, cosas sobre las que tiene mucha presión. El transporte, las obras de transporte que tiene. El agua, y no va a haber dinero suficiente, no va a haber dinero, y entonces el gobierno no se va a contener y va a tener que gastar, y se va a pasar. El temor de eso es la pérdida de la confianza del mercado internacional. Hoy se desplomaron los bonos, se anunció a nivel internacional. Bueno, ¿Eso es coyuntural? La señal, habría que ver cómo siguen las cosas en lo adelante, porque en el mercado internacional esas cosas suben y bajan. Uno no puede juzgar por lo que ocurre un solo día. Pero ¿cuál sería la consecuencia en el mercado internacional y cuál sería la consecuencia para nosotros? Porque el pueblo pensó, bueno, le ganamos el pulso al presidente o al gobierno y ya este daño que nos iban a hacer, y es verdad, porque es que era el impuesto regresivo el más importante, era el 75%, el 75 mil millones, perdón, 62%. El pueblo no le ganó ningún pulso, el pueblo perdió. Quien le ganó el pulso al presidente fueron los sectores de poder económico. Vamos a aclarar eso. Franco. Vamos a explicar eso. Déjeme decirle, acá mucha gente ha hecho especulaciones de quién iba a pagar el costo de las reformas fiscales. Y eso lo analizan básicamente en dos componentes, que es el ITEVI, la ampliación del ITEVI, y la eliminación de los incentivos. El dinero a mediano plazo para el fisco está en la eliminación de los incentivos. Ahí es donde hay mucho dinero.
Lo que pasa es que eso no se ve en un año y quizás ni en dos. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que va a hacer si se hubiera aprobado? Sí, sí. ¿Qué es lo que harían? Primero, ya no dar más concesiones y segundo, en la medida en que se vayan venciendo las exenciones, ya no renovarla. Al no renovarla era donde los ricos iban a tener que pagar impuestos. Ahí era donde los ricos iban a tener que pagar impuestos. Pero como eso no era algo que que iba a dar fruto de la noche a la mañana para el gobierno, entonces tuvo que poner una ampliación del ITEVIS bastante agresiva, claro. Y ponerla con la tasa más alta desde un principio para todo. Que eso sí iba a tener un impacto para la población pobre y de clase media y para todos, porque tampoco significa que nada más eran los pobres que iban a pagar, todo el mundo. Sí. Y de hecho, cuantitativamente, la gente rica paga mucho más ITEVIS que la gente pobre. Pero, digo cuantitativamente, pero en términos proporcionales respecto a su ingreso, pues generalmente le da más duro a los pobres. Claro. El gobierno se había propuesto y ya tiene mecanismos de eso para contrarrestar el impacto al nivel más bajo mediante mecanismos de compensación. De modo que la gente más pobre no iba a perder. Pero yo pregunto, ¿esos 75 mil millones venían solamente del ITEVIS que se le iba a poner a los productos alimenticios exentos de gravamen? Bueno, no es solo productos alimenticios, Ajá. una serie de Vamos a aclarar esto. servicios y cosas así. No, hay muchísimas cosas. Hay porque A yo no- todo. Es O sea que todo, si tú todo le para quitas, ITEVIS. si tú dejas los productos alimenticios, que era lo que el pueblo, de lo que el pueblo se estaba quejando, si tú dejas eso aparte y lo mantienes, no le pones gravamen a los alimentos, pero sí eliminas las exenciones de ITEVIS de esos otros servicios, bienes y servicios, que no sé cuáles son, porque nosotros no sabemos cuáles son, pero lo Como que los vemos es que la servicios mayoría digitales, por es ejemplo. ITEVIS. Como por ejemplo los servicios digitales, el Netflix, todo ese tipo de cosas. Sí, pero esos también son tres cheles de los 75 mil millones. Mira, en realidad, cuando los productos alimenticios son gravados con el IVA en casi todos los países, pero siempre se deja Pero poquito. Digamos, un set de productos que son los más importantes. Se Con deja poquito fuera porque ITEVIS, eso poquito IVA. afecta más a la población. un 1%, un 2%, un 3%. Y yo no te puedo decir, porque sería difícil para mí ponerme a enumerar que este sí, este no y este no. Pero sí que hay un grupo de productos que debían dejarse. Lo que probablemente, y creo que quizá ahí fue donde se falló, fue que normalmente cuando se va a ampliar el ITEVI, la mayoría de los países, a los renglones que estaban libres, que estaban exentos, lo que hace es que le aplica una tasa más modesta y no aplicárselo a todos por igual desde el primer día. Porque eso hacía ver el impacto mucho más. Claro. Isidoro, Claro. el Ahora- programa que planteó completo en este escrito que me impactó cuando lo leí, ¿podría evitarse con los ajustes que el presidente dice se realizará? No sabemos cuáles, pero con ajustes al presupuesto actual, al déficit, al gasto, ¿podría evitarse ese colapso prácticamente que se podría dar de manera gradual que usted explicaba? ¿O usted cree que no, que hace falta de todas maneras una reforma? Mira, uno no puede ponerse a hacer premoniciones casi de esa magnitud. Es difícil, porque no nos olvidemos de una cosa, después de todo, que República Dominicana es un país que tiene un gasto público muy bajo a nivel internacional. La gente se queja de que el gobierno gasta mucho, pero lo que quiere decirle es que el gobierno gasta mal, de que hay muchas cosas en que se está gastando dinero que no se debería gastar. Pero en cualquier
país del mundo se estaría gastando mucho más que en República Dominicana en salud, en educación, en seguridad social, en agua, en policía, en justicia, en cualquier otro país y en infraestructura. Entonces, con un gasto público tan bajo como el que tenemos aquí. Ese gasto público bajo, y perdóneme que le interrumpa, si se bajara lo que se le da a los partidos políticos, si se redujera, si se quitara el barrilito, el cofrecito, si se redujera la cantidad de empleados públicos, que en un país como este son 700,000, tenemos más que la mayor parte de los países del área, pero en un país como este la mayoría de las personas dependen de ese tipo de sueldo. Podría ser un colapso si se baja la cantidad de empleados públicos también, por otro lado. Pero si se controlara en esos sectores las pensiones excesivas, los salarios excesivos que hay dentro de la administración pública, se pudiera lograr negociar con la población y además se persiguiera la evasión poniendo ejemplos sancionadores de personas relevantes que pudieran ir presa como se ha hecho en otros países, señores. Sí. Porque con poner unos cuantos ejemplos, mira, señor, usted ha visto gente muy conocida en otros países siendo juzgada. Creo que el problema dominicano se solucione, que el problema de gasto público sea porque el gobierno tiene exceso de personal. Posiblemente sí, porque hay muchos que no trabajan. Pero que si uno va sumando uno tras otro. Pero sí hay problemas serios de calidad del gasto. Por ejemplo, desde el momento en que se le permite a gente, a funcionarios, a legisladores, a gente en diferentes estratos que maneja su propio presupuesto, que ellos mismos decidan cuánto es el salario que cuánto van a ganar y con cuánto se van a pensionar. ¿Cuánto es la pensión que se va a de por vida? Ahí hay un fallo porque eso no suele ocurrir en ningún país del mundo. Eso normalmente hay una política definida de salario público donde se establece cuánto va a ganar un presidente, un ministro, un viceministro, incluyendo las instituciones autónomas y descentralizadas que en ningún caso pueden estar por encima de la categoría de un ministro. Porque después del presidente la categoría más alta es la del ministro. Diana. ¿Perdón? Isidoro, bueno, ya el presidente dejó claro que no va a haber otra propuesta. ¿Dónde podría encontrar el gobierno oportunidades de más recaudación? Todavía hay, sin necesidad de hacer una reforma, oportunidades de encontrar otras fuentes de recaudación. Mira, yo no creo muy fácil, fuera de poner un empeño mayor en controlar la evasión. Yo ¿Cómo? Veo mucho. ¿Qué método? Evasión, tenemos en impuestos sobre la renta, tenemos en ITEVIS, tenemos en... Los impuestos que más se evaden son los de autodeclaración, es decir, lo que... De personas jurídicas también. La gente la que hace su propia declaración, que son el impuesto sobre la renta y el ITEVIS, fundamentalmente. Esos son los que más se evaden porque son los más fáciles de evadir. Y en República Dominicana la evasión es alta. Muy alta. Las empresas que puedan declaran pérdidas por todo. O sea, nadie gana dinero. Hay cosas. Ustedes antes de comenzar el programa la escuchaba, sobre el caso de aquellas empresas que uno va a comprar una cosa y le dicen, mira, si es con tarjeta, es este el precio. Si es con ITEVIS. Si no, si es en efectivo, te quito el ITEVIS. Si yo, bueno, no quiero ponerme en ese lugar, pero si yo fuera administrador tributario, mando empleados nada más a intentar comprar cualquier cosita en los negocios. Y la que responda a una cosa así, la considero sospechosa por naturaleza y la mando a investigar. Al que dice que no acepta tarjeta de crédito o que si es con tarjeta lo cobra más cara. Por ejemplo, hay otros mecanismos, hay diferentes cosas que se han inventado en algunos países con mayor o menor... entrar a las cuentas por ejemplo, de banco. Déjame decirte, hay casos que yo sé que se han usado en algún país que cuando están cantando la lotería, cantan premio mayor, tal número se lo sacó
el que tiene la factura porque se compró un juego de gomas en tal negocio. Digo un juego de goma, puede ser una camisa, puede ser. Y cuando van a investigar, déjenme ver la factura, y van a la empresa, pero usted no declaró esto. Entonces, hay mecanismos de detección de la evasión. Yo no soy la persona más adecuada para identificarlo porque yo lo que soy es economista y ese es un área que normalmente escapa al trabajo del economista. Todos sabemos que poniendo ejemplos, la gente inmediatamente se mete en miedo. Sí, exactamente, porque de eso es que se trata, de crear una cultura generalizada de temor al administrador tributario. Por culpa de los evasores, por culpa de los grandes, pequeños y medianos evasores, porque hay de todo, ¿eh? No son solamente las grandes empresas, también es toda la economía informal y toda la gente que no se ha formalizado para no tener que pagar impuestos. Pero por culpa de toda esa gente, la mayoría de nosotros estuvimos amenazados con tener que pagar ITEVIS por alimentos, tener que pagar IPI por propiedades que tenían un valor de 7 u 8 o 9 millones de pesos, que son propiedades muy humildes, etcétera. O sea que podría, persiguiéndose la evasión de una manera más agresiva, resolverse parte de nuestro problema. Creo que sí, en honor a la verdad que debo decir que la evasión no se ha eliminado en ninguna parte. Lo que pasa es que hay países en que llegan a niveles escandalosos y ahí estamos nosotros. Gracias, Isidoro, por haber estado con nosotros. Esto es un tema que vamos a seguir hablando de él porque la verdad es que nos ha dejado muy sorprendidos y muy desconcertados el hecho de que no se hable más adelante de lo que podría hacerse en el país. Y debe haber mucha gente muy contenta de que le dejaron sus exenciones cuando ni siquiera se justifican. Esa es una medicina que nos la vamos a tener que tomar tarde o temprano, una reforma fiscal. Mejor temprano que tarde. Y más probable que sea mucho más agresiva que la que sometieron ahora. Bueno, ya ustedes lo escucharon. Diana, allá en Canadá. Bueno, más dura que esta. Pues, es importante que hagamos conciencia de qué es que estamos hablando y es complicado para todos nosotros, pero es importante que lo hagamos. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Félix Díaz aquí. Lo van a exaltar al Salón de la Fama. Ya volvemos.